Específicamente en Cayo Hueso. ¿Por qué estamos acá? Sencillo, porque muy cerca de aquí vive nuestro invitado del día de hoy. Si usted quiere conocerlo, síganos, porque esto es Con Talento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy tenemos el inmenso placer de tener en el programa a un músico con una historia increíble. Les cuento, guitarrista, compositor, arreglista y si se trata de música, muchísimas cosas más. Hoy tengo el inmenso placer de tener en el programa a nuestro queridísimo hermano y amigo Erin Méndez. Bienvenido, Erin, a Con Talento. Gracias por acceder a nuestra invitación. Eres muy bienvenido en nuestro programa. Gracias por invitarme también, por supuesto. Erin, ¿naciste aquí en Centro Habana o naciste en otro municipio? Cuéntanos un poco sobre el inicio de tu historia. Bueno, nací en el municipio de Regla, en el año 78. Con 3 años mi mamá le dieron casa en el cerro, en el canal. Así que viví la mayor parte de mi vida adolescente hasta los 21 años en el canal, hasta los 23. Okay. Porque a los 23 me casé. Vine a vivir aquí a Centro Habana con mi actual esposa y bueno, desde entonces vivo aquí hace 17 años. ¿A qué edad empezaste a notar que la música te interesaba? Chico, yo con 5 años más o menos, mi mamá me regaló unos juguetes que vendían que tenían melodía. Y empecé a sacar música de ahí, mi mamá me llevó a la escuela de música porque se dio cuenta que tenía ese interés por la música. Estuve en la escuela de música primero y segundo año. Antes de eso estuve un par de años de círculo de interés en la propia escuela de música que se llama Paulita Concepción. Y luego estuve primero y segundo año. En segundo año me botaron porque era bastante indisciplinado. Y siempre tuve un déficit de atención, falta de concentración y eso. Y entonces eso hacía que no pudiera estar todo el tiempo pendiente de la clase y a su vez como me dispersaba, entonces empezaba a conversar. Claro. Y me votaron por eso. Entonces seguí por mi cuenta, más que todo tocando la guitarra y eso. Y a los 17 años ya bueno fue que empecé a tocar música más en serio. Erin, ¿quisieras contarnos un poco sobre tu testimonio? Porque me han contado que fuiste víctima del vicio de las drogas y que precisamente por ese mismo vicio fuiste a la cárcel. Háblanos un poco sobre eso, para que las personas entiendan un poco de dónde Dios te sacó y que aún en estos tiempos Dios sigue haciendo milagros. Entre los 12 y los 13 años yo empecé a tomar pastillas de mi tratamiento y después empecé a tomar otras pastillas. Me movía en el mundo del rock y eso, y tenía muchas amistades que también tomaban pastillas. Después empezamos a tomar anfetamina, a fumar marihuana y en eso estuve yo desenvolviéndome de los 12 y algo hasta los 17 años que caí preso por tráfico de droga. Salí de la prisión con 21 años y seguí consumiendo y seguí vendiendo. Me volvieron a coger preso por tenencia y me pusieron preso domiciliar por dos años más en la casa porque era solo tenencia y la verdad es que en ese tiempo sucedió algo maravilloso para mí, que fue que cuando me vi que estaba nuevamente encerrado sabía que probablemente me iban a meter preso muchos años, mucho más tiempo. Entonces allí por primera vez pedí a Dios que me ayudara, no sabía que Dios estaba orando, pero... ¿A quién te predicó? ¿A quién te habló de Cristo? Muchas personas me predicaron durante mi vida, aunque yo hice caso. Un poco rebelde.
Sí, a mí no me interesaba el evangelio en lo absoluto. Y lo bueno fue que, o sea, que después de que tanta gente me predicó, cuando estaba solo, cuando realmente necesitaba que Dios me ayudara, Dios me ayudó. ¿No? Así fue como llegó Cristo a tu vida. Cristo llegó a mi vida a través de una revelación espiritual, en medio de una circunstancia espiritual. O sea, estábamos en medio de una situación espiritual y Dios se reveló a mi vida y se reveló para sacarme o sea, para permitir que yo pudiera escapar de esa situación espiritual en la cual yo me encontraba. Pero después de este tiempo en que estuve por segunda vez ya listo para ir preso, hubo un tiempo también en que Dios estuvo tratando conmigo después de esa oración, en que yo oré y sentí que Dios, después me di cuenta que Dios me había ayudado en el proceso de que no volviera a ir preso, etcétera, etcétera, y entonces en vez de ir a la cárcel fui preso domiciliar. En ese tiempo también conocí a mi esposa. Las cosas se fueron arreglando poco a poco. Sí, y además Dios empezó a tratar conmigo y empezó a mostrarme cosas también espirituales. Yo siempre he sido una persona muy espiritual, lo que en aquella época estaba en los caminos de... Enfocado en otras cosas. Y además... hechicería, podemos decirlo. No estaba en la hechicería, estaba más bien en las cosas que tienen que ver con la nueva era y eso. Pero de una manera, no desde la práctica religiosa, sino desde la filosofía y las cosas que tienen que ver con el nuevarismo. Y en medio de esas meditaciones y esas cosas que yo tenía, Dios empezó a revelarse en mi vida en aquel tiempo. Y me empezaron a pasar cosas interesantes hasta que un día, en medio de una experiencia espiritual que realmente nosotros provocamos, que buscamos entre mi esposa y yo y una amiga que tenía en aquella época, que sí era una persona que practicaba la hechicería. Nosotros buscamos esta experiencia espiritual porque yo quería tenerla y se desataron unas cosas terribles y demoníacas. Y en medio de esa experiencia, entonces, yo sentí la voz del Señor que me habló y me recordó el Padre Nuestro, que era lo único que yo conocía en aquella época. Y entonces yo empecé a orar: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en la medida que yo oraba, la experiencia se desvanecía. Y entonces ahí fue que fuimos a la iglesia, me entregué al Señor y fui libre en ese momento fui libre de todo lo que estaba pasando espiritualmente. Luego, como 4 días después, quise volver a fumar marihuana y eso, hacer cosas que yo normalmente hacía, y me sentí súper mal, y entonces también dejé así radicalmente de fumar marihuana, ya estaba tratando contigo, de usar drogas y eso. Y ya, de ahí hacia acá han pasado 17 años. He estado todo el tiempo enfocado en el Señor y en hacer canciones para hablarle a la gente. Eri, hablamos un poco sobre los discos que has podido grabar. Bueno, tengo 2 discos que son en vivo. Uno que lo hice en el año 2007. Fue mi primer disco, se llama Sembrando. Y lo hice a través del proyecto Verdadero Complot. Después, ese mismo año, hice un concierto similar, o sea, con varias de las mismas canciones que canté en el concierto Sembrando, pero incluí canciones que se habían quedado, que no habían podido estar en este primer disco. Y salió un disco que estuvo nominado al Cubadisco, que es con el Centro Pablo La Torriente Bravo, y el disco se llama De Vuelta a la Guitarra. Luego tuve la bendición de que el administrador de los estudios de Pablo Milanés, por una política que tenían ellos ahí de ayudar a artistas incomprendidos como yo, ellos me permitieron hacer uso del estudio durante casi un mes y grabar el disco Canto a Jesús, que fue el disco que realmente más me ha dado a conocer en Cuba y fuera de Cuba. Eri, ¿te pudiera catalogar como un trovador?
100% trovador. Ok, entonces, ¿por qué escoger el género de la trova como vehículo para transportar tus canciones y no escoger quizás géneros más populares como el pop? Chicos, si yo no fuera trovador, creo que hubiese sido rapero o comediante. Son las únicas dos cosas que yo he visto que realmente se me daban bien, y se me dan bien todavía, pero aunque no me llenan del todo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando descubrí la música de Silvio Rodríguez, en ese momento me di cuenta que no había un modo de expresarse con el que me identificara más que el tipo de canción trovadoresca. Yo había escuchado a Carlos Varela, me encantaban las canciones de Carlos Varela y me las sabía en la guitarra, era el único trovador que conocía hasta que conocía la obra de Silvio Rodríguez. Y eso fue lo que me pasó con Silvio, que de repente yo había escuchado la música romántica, había escuchado la música social, había escuchado sobre todo mucha música rock, pero cuando escuché sus canciones me empecé a enredar en los mismos asuntos y a hacerme otras preguntas existenciales y humanas. Estando preso, ya me sabía un montón de canciones de trova, pero me dieron una guitarra estando preso. Y en medio de aquel aburrimiento terrible empecé a hacer mis primeras canciones prácticamente por accidente y por aburrimiento. ¿Algunas de esas canciones luego llegaron a discos? Sí, casi todas están en el primero y en el segundo disco. Eric, ¿cuál tú crees que fue la canción que te abrió las puertas, nacional o internacionalmente? Nacional e internacionalmente fue Canto a Jesús. Y además creo que todo el disco, ¿no?, de alguna forma se viralizó un poco por aquí, por la nación, ¿no? Se viralizaron tanto por Cuba que saltaron y fueron a parar a Colombia, a México. Eso me trajo una gira a Colombia en el 2014 y en el 2013 una gira a Dinamarca, que después fue 2014 Colombia, 2015 de nuevo Dinamarca, 2016 Dinamarca y 2017. Ya 2017 fue la primera gira que hice con el disco nuevo de Sembrando. Pero tus canciones tenían su aceptación allá porque vi un video, estabas allá en un concierto y las personas se sabían las canciones. Es que mis canciones tienen coros y eso, son fáciles. Claro. O sea, no son fáciles, pero bueno, algunas canciones que tienen coros y eso yo las utilizo dentro del concierto para que la gente se motive y eso, un poco para que haya una autenticidad ahí en el concierto. Y llegas a la radio y a la televisión en nuestro país con canciones, con letras cristianas. Qué responsabilidad tan grande hacer este tipo de trabajo en nuestro país, que es realmente, todos sabemos, muy complicado. Bueno, para mí ha sido tremenda bendición poder llegar a la radio y a la televisión. También ha sido, por supuesto, un asunto de estrategia, de comprender cómo funciona la radio y la televisión y los medios de difusión en nuestro país y trabajar en base a eso. Nunca he ido a la radio o a la televisión a hacer un proselitismo religioso ni a tratar de convencer a la gente de nada. Solamente he ido a la televisión a llevar mi obra y en mi obra está lo que yo quiero decir, lo que yo pienso. Por supuesto, cuando voy a la radio o a la televisión no estoy pensando en mí, estoy pensando en el Evangelio y oro a veces, estando incluso ahí en el lugar, oro y le pido a Dios, bueno Señor, que se cumpla tu propósito. Si tú deseas que yo diga algo en específico, tú permite que la persona me pregunte. Yo siempre digo que la persona me pregunte lo que tú quieres que yo diga, porque de esa forma no es forzado, de esa forma no es algo que después tú dices, bueno, ese hombre estaba desesperado por hablar de Jesucristo. Yo llego muy calmadamente, canto, hago mi obra y siempre le pido al Señor que me pregunten lo que Él quiere que yo diga y siempre sucede así. En algún momento me preguntan por mi testimonio, me preguntan por mi vida o me preguntan por mi obra y las motivaciones que la componen.
y yo entonces hablo, trato de no hablar demasiado ni forzadamente, trato de ser conciso y de decir lo que es preciso y apropiado para el tiempo que hay en la televisión y en la radio. ¿Cómo se compone tu grupo? O sea, cuando el formato, cuando vas a cantar en vivo, ¿cómo se compone? O sea, los instrumentos que yo tengo un formato básico que por lo general es mi guitarra, un bajista, un percusionista que toca percusiones y batería, el bajista que trabaja conmigo, que es Ernesto, toca bajo y contrabajo, alguien en los coros, algún instrumento líder. Ese es el formato más pequeño que yo utilizo y ese formato va creciendo de acuerdo al género, de acuerdo al arreglo que hayamos logrado. Entonces a veces interviene un pianista, luego algún guitarrista o trompetista, saxofonista. Voy jugando con eso. Al final son un montón de músicos, pero nunca hay demasiada gente en el escenario. Es más bien gente que va saliendo y gente que va entrando según la sonoridad de la canción que estamos tocando. Y así ha sido casi todo el tiempo. No me gustan los grandes formatos, me gustan más las cosas de 4 o 5 personas. Para las personas que siguen tu música, ¿qué es lo próximo que pudieran esperar de ti? Bueno, acabo de terminar un disco del que ya te comenté ahorita, que se llama Mi guitarra sigue sonando, que además de las temáticas cristianas que yo siempre abordo, hay algunos temas sociales como el de la inmigración. Ya lo terminé, lo estoy negociando con la EREN, parece que en septiembre vamos a finalmente licenciarlo. Queremos hacer un video, una de las canciones de este disco nuevo, vamos a hacerlo en los estudios de Lovisión. Y además de eso, cuando firme el contrato con la EREN, entonces sale otro videoclip dentro del contrato que ya está hablado de eso. Así que más o menos eso es lo que van a tener en el futuro próximo, el disco y 2 o 3 videos del disco. ¿Eri, alguna vía por la cual las personas se pudieran comunicar contigo en caso que quisieran invitarte a sus iglesias o hacer alguna colaboración con algún músico? Bueno, creo que la vía fundamental fue la vía por la que nos encontramos nosotros, que fue por Messenger y Facebook y eso. Mi usuario es Eric Méndez, usted pone Eric Méndez y va a ver alguna foto mía, le va a salir de Facebook, alguna cosa. Pero también me pueden llamar al 7874-1751, que es el teléfono de aquí de casa. Y nada, estoy aquí la mayor parte del tiempo criando mis 3 niños con mi esposa. Y trabajando muchísimo también. Y trabajando, sí, aquí grabando y haciendo cosas, preparándome para mis actividades y eso. Entonces me pueden llamar sin ningún problema, estoy disponible las 24 horas del día. Después de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana. Estas son las 5 cosas que usted no conocía de Eric Méndez. Eric, ¿qué es lo más difícil de ser padre? Lograr dormir. Eso, sin duda alguna, lograr dormir, eso Lograr dormir es complejo. Y si tienes más de un niño, eso es terrible. No sé, ellos tosen por la madrugada y tú te despiertas. Por supuesto. Entonces, yo tengo 3 y no tosen al mismo tiempo. Ellos se turnan, uno se levanta a orinar, el otro se mueve, el otro dice algo dormido, no sé qué más, y yo todo ese tiempo estoy que no logro coger el sueño bien, hasta que bueno, finalmente ya duermo. Un poco, pero duerme. Si tuviera la posibilidad de coleccionar algo, ¿qué sería? Instrumentos musicales. Coleccionaría definitivamente, aunque creo que regalaría muchos también porque no puedo... Con tantos no puedo tener tantos instrumentos y ver que hay gente que le hace falta. Así que también he regalado muchos instrumentos musicales, pero sigo coleccionando instrumentos, más que todo investigando sonoridades y eso de los instrumentos y utilizándolo dentro de las cosas que se me ocurren grabar y eso. Si no fueras cantante, ¿qué serías? Comediante. Me gusta mucho la comedia, los chistes y la cosa de hacer reír a la gente. Y se me ocurren muchas ideas para chistes
¿Lo utilizas? ¿En tus conciertos utilizas...? Sí, en mis conciertos hay partes de mi concierto en que me vuelvo medio gracioso y eso. Creo que casi todos Eso funciona muchísimo con el público. Sí, casi todos los artistas de alguna forma utilizan esa fórmula, ¿no?, para mantener a la gente interesada. Hay otros que no, hay otros que están más en la onda de estar serios, concentrados en el espectáculo, claro. Pero yo soy de los que me gusta relajarme, que la gente se relaje, y no me gusta la cordialidad o la seriedad dentro del concierto. Más bien me gusta interactuar con la gente y que la gente sienta que no está en una sala de teatro. Claro. Sí. ¿La peor crítica que te han hecho? Creo que las peores críticas que he tenido en mi vida, una es que las canciones del principio que yo hacía eran demasiado largas. Y la otra es que cuando cantaba me parecía mucho a Polito Ibáñez. No sé por qué, porque yo no tenía influencias en esa época de Polito Ibáñez. De hecho, tuve que buscar la música de Polito Ibáñez y conocer la música de Polito Ibáñez para poder entender en qué radicaba ese parecido excesivo. Y sí me di cuenta realmente que tenemos un timbre de voz que es muy similar, probablemente una formación similar también, o los mismos gustos a la hora de escuchar música, no sé, pero realmente la forma de cantar en aquella época se parecía bastante. Recientemente alguien me lo volvió a decir, a pesar de que yo creo que tengo un estilo formado en la actualidad que es totalmente diferente, pero alguien recientemente me dijo, ¿sabes que te pareces un poco así? Me da un parecido a Polito Ibáñez. Y ya por supuesto no me interesa, claro. En aquella época era algo que me molestaba, que me dijeran que me parecía a Polito Ibáñez. Y me parecía que la gente era injusta en ese sentido, pero por supuesto si me lo decían varias gente que estaban en diferentes lugares, que no se conocían entre sí, era porque realmente pasaba algo. Y creo que me he diferenciado de eso sencillamente tratando de abordar mis canciones desde los estilos que a mí me gustan. Yo creo que mi obra y la de Polito Ibáñez no tiene nada que ver en lo absoluto, ni en texto, ni en estilo de música, ni en forma de tocar la guitarra, ni nada. Y ya, fue lo que claro, de alguna forma me permitió ser yo. Claro, quizás por el rasgo particular que pues las personas sentir a la hora de cantar. No sé realmente. Yo creo que el real parecido que yo encontré es que teníamos un timbre muy similar en la voz. Y eso es normal, o sea, claro. Mi papá y yo tenemos una voz similar, mi hijo y yo tenemos una voz similar, pero a veces tú descuelgas el teléfono y alguien te habla y tú piensas que es otra persona porque tienen un timbre similar. Y eso pasa en las voces de los cantantes, que el timbre es parecido. Ya la forma de cantar o la forma en que tú uses tu voz es otro asunto, pero el timbre es parecido y yo pienso que sí que tenemos un timbre, yo tengo un timbre parecido. ¿Peor experiencia? Creo que la peor experiencia que he tenido en la vida, así en intensidad, fue esta experiencia espiritual que me llevó a convertirme, porque pude percibir que el diablo es real, que existe, y pude percibir también de manera espiritual todo el control que tiene sobre las personas que no están en Cristo. Eri, te deseo muchísimas bendiciones en tu vida, muchísimas bendiciones también en tu música, en tu proyecto, que sigas triunfando como hasta ahora, que Dios te bendiga mucho. Mejor, que sigas triunfando mejor que hasta ahora. Nos vemos por la calle, por ahí, donde quiera que te vea, siempre te voy a saludar. Ha sido realmente una experiencia muy bonita estar en tu casa, compartir contigo, conocer un poco más sobre tu vida y que Dios te bendiga mucho más. Bueno, Dios te bendiga, gracias por haber venido también, así que espero que vuelvan cuando quieran. Cuando se le acaben los invitados, pueden repetimos con Eri. Sí. Y recuerda que nos vemos y antes no nos vamos.